Imaginen por un momento recibir un reporte de inteligencia militar sumamente clasificado. Ajá, un documento de alto nivel. Exacto. Estamos en el año 112 después de Cristo. El espía es un alto funcionario del Imperio Romano y, bueno, su objetivo es investigar a un grupo clandestino, un movimiento muy misterioso que está ganando demasiada popularidad en toda la región. Y me imagino que el imperio esperaba encontrar algo terrible, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué descubre este reporte? Conspiraciones políticas para derrocar al César. Rituales oscuros en las catacumbas. No, el gran hallazgo, o sea, lo más subversivo que este espía logra documentar, es que estas personas se reúnen antes del amanecer. Cantan juntos, no tienen templos, se niegan rotundamente a sacrificar animales y su acto principal, la gran ceremonia, es simplemente compartir un desayuno juntos. Uf, es fascinante. Es una imagen que rompe todos los esquemas. Rompe todo, así es. Y con esta imagen les damos la más cálida bienvenida a la 7ª entrega de esta serie, donde seguimos explorando a fondo el diseño original de la iglesia. Para quienes nos escuchan por primera vez, nuestra brújula documental sigue siendo el curso La Iglesia Apostólica de la Fundación Unánimes, que por cierto, el enlace está en la descripción del video. Y por supuesto, las referencias directas de la Escritura, muy especialmente el libro de los Hechos y las cartas paulinas, como 1 Corintios 14. Es un punto de partida perfecto para nuestra conversación de hoy. Porque, si hacemos memoria, en nuestra entrega anterior nos quedó una inquietud muy válida rondando la cabeza. Sí, algo que quedó ahí picando, como decimos. Exactamente. Habíamos analizado cómo la música, el formato de las reuniones y los sermones tenían un rol y una dinámica pues completamente distintos a lo que hoy damos por sentado en cualquier congregación. Y eso dejó una pregunta fundamental sobre la mesa. O sea, si los primeros creyentes no hacían nada de eso que hoy consideramos tan normal y tan básico, ¿qué hacían realmente cuando se reunían? Esa es la gran pregunta. Ajá. El objetivo de nuestra exploración de hoy es hacer un viaje profundo a esos primeros 3 siglos del cristianismo, para entender la mecánica íntima de sus encuentros y, más importante aún, descubrir en qué momento exacto de la historia ocurrió el giro que cambió absolutamente todo. Y creo que esa imagen del espía romano que mencioné al principio es clave para arrancar. Porque, para que nuestra audiencia entienda qué hacían realmente en el primer y segundo siglo, primero tenemos que, digamos, limpiar nuestra mente de todo el vocabulario religioso moderno. Claro, hay que desaprender algunas cosas. Totalmente. No podemos imaginarlos yendo a un servicio dominical o asistiendo a la iglesia. Si queremos ver la realidad histórica, hay que ir a las palabras exactas que ellos mismos usaban en griego para describir su dinámica. Y el lenguaje siempre revela la intención de fondo, ¿no crees? Si analizamos los textos originales de la iglesia temprana, encontramos términos muy reveladores. Por ejemplo, los griegos tenían palabras de uso común para hablar de reuniones. Tenían la palabra sínago. Que de ahí viene sinagoga, me imagino. Exacto, que indica simplemente el acto genérico de congregarse. O también usaban eclesía, que en ese momento era un término civil, político, para referirse a una asamblea de ciudadanos convocados para un fin público. Claro, no era una palabra religiosa en su origen. Para nada. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando los primeros creyentes hablaban de lo que ocurría de puertas para adentro en la intimidad de sus casas, la palabra que más brilla es sinergomai. Sinergomai suena a sinergia. Exacto. Compartan raíz. Y este verbo es bellísimo porque no describe una mera asistencia física a un lugar. No es ir a calentar una silla. Describe el acto de juntarse estrechamente, de entrelazarse. Habla de una intimidad donde las vidas realmente se fusionan, como una verdadera familia de la fe. ¡Wow! Me encanta cómo cambia toda la perspectiva al entender la raíz de esa palabra. O sea, sinergomai suena a una cercanía sumamente intencional. No es simplemente sentarse en la misma sala a mirar hacia una tarima o hacia un frente común, sino estar volcados los unos hacia los otros. Esa es la clave, estar volcados hacia el otro. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea más clara, volvamos a ese reporte de inteligencia que mencionaste. Se trata de un documento histórico real y muy famoso. Es una carta escrita por Plinio el Joven, que era el gobernador romano de Bitinia, dirigida al emperador Trajano, más o menos en el año 112. Un documento oficial del imperio. Así es, y Plinio estaba súper confundido.
tenía que lidiar con estos cristianos en su provincia y francamente no sabía cómo procesarlos legalmente porque no encajaban en nada conocido. En su carta, él detalla que, bajo interrogatorio, descubrió que la costumbre de este grupo era reunirse un día fijo antes del alba, cantaban un himno a Cristo alternando voces, se comprometían verbalmente a vivir de forma ética, a no robar, a no mentir, y luego se separaban. Hasta ahí suena bastante inofensivo. Ajá, pero mira lo que hacían después. Más tarde en ese mismo día, volvían a practicar ese sinerjomai. Se juntaban para compartir una comida ordinaria, pura y inofensiva, todos juntos en una mesa. Hay otro documento interesantísimo, la Didaqué, del año 100 aproximadamente, que confirma esto mismo. El acto central era juntarse el día del Señor a partir el pan y dar gracias. Detengámonos un segundo a visualizar eso, porque el contraste con la religión oficial del Imperio Romano es abismal. Roma era un imperio de espectáculos visuales gigantescos, de sacerdotes degollando animales en altares de mármol frente a multitudes que aplaudían. Totalmente, era puro teatro de poder. Y de pronto, en medio de todo ese ruido, la máxima expresión de la fe de estos primeros creyentes era una mesa compartida. O sea, suena muchísimo menos a un evento religioso solemne y muchísimo más a una gran comida familiar. De esas reuniones de domingo donde todos se ponen al día, se cuentan sus problemas, se cuidan las espaldas mutuamente. Es que esa es exactamente la figura. El centro de gravedad de la reunión era el otro hermano. Era conocer los dolores, las necesidades urgentes de la semana y apoyarse mutuamente. De hecho, tenemos textos de principios del siglo II como un documento atribuido a Bernabé que urgen a los creyentes a no vivir vidas solitarias o aisladas. Les rogaban que buscaran constantemente el bienestar general de la comunidad juntándose. O sea, la solidaridad como estilo de vida. Exacto. E Ignacio de Antioquía, por esos mismos años, escribió algo fuertísimo. Dijo que al juntarse frecuentemente en esta intimidad, los poderes de Satanás se destruyen. Fíjate el poder que le daban a la comunidad. En una época donde si te descubrían siendo cristiano, podías perder tu trabajo, tu estatus social o literalmente tu vida, esa red de apoyo vital, ese entrelazarse constante, era lo único que los mantenía en pie. Claro, no era cumplir con un rito semanal para tachar la lista de asistencia. Era pura supervivencia comunitaria, sustentada en el amor de Cristo. Así es, no había otra forma de subsistir. Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo por un momento, porque sé que quienes nos escuchan podrían estar pensando esto. Yo entiendo que se reunieran en casas a comer y a cuidarse. Suena hermoso, muy poético. Pero pongámonos prácticos. Estos primeros cristianos eran una minoría perseguida. Muchos de ellos eran esclavos, gente sin recursos. ¿No será, pregunto yo, que se reunieran en casas y no tenían templos simplemente porque eran pobres y no les alcanzaba el presupuesto para construir uno? ¿O porque era ilegal y tenían que esconderse sí o sí? Es una duda súper válida. Claro, porque uno podría pensar que quizás, si hubieran tenido libertad civil y mucho dinero, lo primerito que habrían hecho sería levantar un edificio monumental, ¿no crees? Es la suposición más lógica que cualquiera haría con nuestra mentalidad moderna. Pero la historia documental nos demuestra que la ausencia de templos no era para nada un tema de presupuesto ni de limitación logística, era una convicción teológica profunda. A ver, explícanos eso. Para ilustrarlo, no hay mejor ejemplo que el juicio de Justino mártir. Justino era un filósofo que se convirtió al cristianismo y esto ocurre alrededor del año 160. Justino es llevado a juicio en Roma, nada menos que frente a un prefecto llamado Rústico. En medio del interrogatorio oficial, Rústico se desespera y le exige saber directamente ¿dónde se reúnen? Claro, me imagino al prefecto con el papiro en la mano, esperando que le den una dirección exacta, ¿no? Las coordenadas de la sede central de esta nueva religión. Exacto. Él buscaba el código postal espiritual para ir a allanarlos. Pero la respuesta de Justino desarma por completo toda la estructura mental romana. Justino le responde con total tranquilidad, donde cada uno escoja y pueda. Y luego remata con la ración de fondo. Le dice, porque el Dios de los cristianos no se circunscribe a un lugar. ¡Wow! ¡Qué declaración tan pesada para esa época! Pesadísima. Justino Amor le dice, nos reunimos donde podemos porque somos muy pobres. No se está justificando económicamente. Le está declarando de frente que la naturaleza misma de Dios hace obsoleto el concepto de un edificio sagrado.
Lo que hacían era leer las memorias de los apóstoles en las salas de sus casas. Alguien con madurez presidía o tomaba la palabra para amonestar y sacar lecciones prácticas de esa lectura, y luego oraban todos juntos como una fuerza unida. Tertuliano, en el año 200, describe esta oración grupal como un escuadrón que asedia a Dios con sus ruegos. Espera un momento. Quiero que los que están del otro lado dimensionen la radicalidad de esto. Hay que entender la psique, la psicología del hombre antiguo. Para un romano de ese tiempo, la ciudad entera estaba llena de templos majestuosos, estatuas, santuarios en cada esquina. Y para el mundo judío del primer siglo, pues ni se diga. El gigantesco y deslumbrante templo de Jerusalén era literalmente el centro de su universo, el único lugar donde la tierra tocaba el cielo. El ombligo del mundo, le decían. Y de pronto este nuevo movimiento, basado en un carpintero crucificado, decide pasar más de 200 años, más de 2 siglos enteros, operando y creciendo explosivamente sin el menor concepto de ir a la casa de Dios. Es que su identidad no estaba anclada ni en el ladrillo, ni en un altar de piedra, ni en un código postal. Totalmente. Su identidad estaba anclada exclusivamente en la persona de Cristo y en ese tejido humano del que hablábamos en el Sinergomae. Ellos tenían muy claro que eran el templo vivo del Espíritu Santo. Eran las piedras vivas de las que hablaba el apóstol Pedro en sus cartas. No necesitaban un lugar sagrado al cual peregrinar porque ellos mismos eran la morada portadora de Dios. Es una maravilla. Pero, claro, la historia de la humanidad siempre nos enseña que las estructuras horizontales y sencillas siempre terminan enfrentando presiones externas inmensas. Y si este modelo de casas funcionó maravillosamente bien, bajo presión extrema durante casi 300 años, la pregunta obligada es la que hacías antes. ¿Qué mecanismo detonó la aparición de los enormes edificios religiosos, las jerarquías piramidales y las distancias entre creyentes que vemos en los siglos posteriores? Ahí quería llegar. Llegamos al famoso punto de inflexión, al giro histórico que lo cambió todo. O sea, ¿cómo pasamos de partir el pan en la mesa del comedor, mirándonos a los ojos, a sentarnos en bancas dentro de catedrales inmensas? Ese cambio monumental ocurre en el siglo IV. Y el historiador Eusebio de Cesarea es la ventana perfecta para observar este fenómeno de primera mano. A ver, durante siglos, los cristianos sufrieron persecuciones brutales. Las pocas propiedades privadas o salas un poco más grandes que lograban utilizar fueron arrasadas por emperadores como Licinio. Eran perseguidos sin piedad. Sí, la época de los mártires. Exacto. Pero todo, absolutamente todo, da un vuelco tremendo con el emperador Constantino. En el año 313, con el Edicto de Milán, se legaliza el cristianismo. Y para el año 335, la Iglesia ya está profundamente entrelazada con el poder imperial romano. Y esto es lo fascinante. Al leer a Eusebio justo antes y después de estas fechas, parece que estuviéramos leyendo sobre dos religiones completamente distintas. Ah, sí. ¿Cómo se nota ese cambio en los textos históricos? Es drástico. De la noche a la mañana el vocabulario de Eusebio se llena de términos que jamás, nunca, se habían usado en la iglesia primitiva. Empieza a escribir con gran pompa literaria sobre santos templos, casas de oración consagradas, edificios sagrados y la necesidad de altares. Se coló el vocabulario imperial. Por completo. Y aquí es vital entender el cómo y el por qué sucedió esto. No es que los cristianos comunes de repente se organizaron e hicieron colectas dominicales para comprar terrenos y construir, no. Lo que pasó fue una absorción política a gran escala. Claro, el Estado abraza a la Iglesia y la asfixia un poco. Exactamente. El cristianismo pasó a ser la religión favorecida por el imperio, y el Estado romano, que venía acostumbrado a la majestuosidad, al oro, a la escala monumental de la religión pagana, empezó a financiar construcciones gigantescas para el cristianismo. Porque, a ver, el imperio no sabe operar desde la sencillez de una casa o un garaje. El imperio, por definición, necesita monumentalidad para demostrar su poder frente a los súbditos.
Así es, y hay un factor social y económico muy, muy importante aquí, que a veces pasamos por alto. Los inmensos templos paganos, que estaban distribuidos por todas las provincias del imperio, comenzaron a vaciarse o a ser expropiados directamente y reciclados para uso cristiano. Espera, ¿usaban los mismos edificios? Sí, muchos se adaptaron, pero pensemos en el recurso humano, que es lo más impactante. Había toda una casta enorme de sacerdotes paganos que dependían de esos templos para su sustento diario, para mantener su prestigio en la sociedad y, muy importante, para mantener sus exenciones de impuestos imperiales. Ah, claro, tenían privilegios que no querían soltar. Exacto. Entonces, al cambiar la religión oficial del imperio, muchos de estos sacerdotes paganos, por pura supervivencia económica, transicionaron, adaptaron su lenguaje, se bautizaron y, por su capacidad administrativa, se convirtieron rápidamente en los nuevos líderes en obispos cristianos para no perder su estatus. Y con ellos, inevitablemente, trajeron toda su mentalidad pagana de templo, altar, sacrificio y ritual estructurado. ¡Wow! Al escuchar esto me viene a la mente una analogía moderna que creo que puede ilustrar perfectamente esta transición para nuestra audiencia. A ver qué te parece. A ver, cuéntame. Imaginen una banda independiente, de esas bandas muy auténticas, muy puras, que tocan música acústica en los garajes o en las salas de las casas de sus amigos. En ese entorno íntimo, no hay un escenario elevado, la banda está exactamente al mismo nivel que las personas. Todos cantan juntos, se miran a los ojos, comparten la bebida y la comida mientras suena la música. Es algo súper orgánico y profundamente íntimo, ¿verdad? Sí, sí se siente cercano, todos participan. Exacto. Pero de repente, una corporación gigante, una disquera multinacional multimillonaria, descubre esta banda y los compra. Los sacan de la sala de la casa y los meten a tocar a un estadio para 100,000 personas. Uf, la dinámica se destruye por completo ahí mismo. Totalmente, porque por pura necesidad acústica y logística del lugar, la banda ya no puede estar al mismo nivel de la gente. Ahora necesitas construir una tarima inmensa, necesitas poner luces cegadoras, grandes parlantes y barreras de seguridad. Tienes que elevar a los músicos físicamente por encima de la multitud. Claro, para que los vean desde atrás. Y las personas que antes, en la casa, participaban cantando cara a cara, ahora son empujadas a la oscuridad del estadio, convertidas en un público totalmente pasivo que solo mira hacia un frente iluminado. El vocalista de repente se vuelve inalcanzable. Se vuelve casi una figura mediadora entre la música y las masas. La esencia de la banda no cambió necesariamente porque dejaran de creer en su música. Cambió porque la arquitectura y el modelo corporativo los obligó a crear una división tajante entre los que actúan y los que observan. Es una analogía magistral, de verdad, porque captura el mecanismo psicológico y físico del cambio. La arquitectura del estadio te obliga a ser un espectador, quieras o no, y de la misma manera la nueva arquitectura de las basílicas imperiales forzó un cambio teológico profundo en la iglesia. Cuando tienes un edificio masivo con un área designada como el santuario allá al frente, a veces elevado con escalones, inevitablemente estás creando una división espacial y espiritual. Una barrera visible. Exacto, una barrera entre una clase clerical especial, los únicos dignos de oficiar allá arriba, y los laicos comunes que observan de lejos en silencio. Y ese simple cambio de escenario, impulsado por el imperio, trajo de regreso conceptos que el apóstol Pablo y los primeros creyentes consideraban completamente abolidos y superados. Palabras peligrosas como culto, sacrificio litúrgico y altar. Pero a ver, ante esta invasión corporativa e imperial de la cultura del ladrillo y del altar, ¿hubo resistencia interna? Me cuesta muchísimo creer que quienes venían de 3 siglos de guardar celosamente la memoria apostólica, gente que arriesgaba su vida semana a semana por reunirse en las casas, simplemente aceptaran todo este teatro arquitectónico sin decir una sola palabra. Alguien tuvo que haber levantado la mano y dicho: «Oigan un momento, detengan todo, nosotros no somos esto». Por supuesto, la resistencia existió y fue feroz, muy profunda y teológicamente muy bien articulada. A lo largo de la historia temprana hay testimonios contundentes de rechazo a esta cultura del edificio religioso. Por ejemplo, en la epístola de Bernabé, que es antiquísima, dice textualmente: «Miserables los que pusieron su esperanza en el edificio, nosotros somos el templo». Directo al punto. Directísimo.
Y muchos mártires, como Policarpo en el año 155, murieron precisamente por negarse a participar de la maquinaria religiosa de templos y sacrificios. A Policarpo los romanos lo llamaban el destructor de nuestros dioses, imagínate. ¡Qué título tan tremendo! Pero si queremos ver el argumento central y más estructurado de esta resistencia, tenemos que fijarnos en Arnovio de Sica. Él fue un apologista y pensador cristiano brillantísimo, que escribió alrededor del año 300, o sea, justo en la antesala de este gran cambio imperial con Constantino. Y que argumentaba Arnovio frente a toda esta presión monumental que se venía. Cadena lógica, inquebrantable, brillante, que demostraba el enorme peligro teológico de lo que estaba por venir. Él advierte con mucha claridad que la construcción física de altares en recintos sagrados no es solo un detalle arquitectónico inofensivo, no es un tema de decoración. Su lógica era esta, escucha bien. Si los cristianos empiezan a construir altares materiales, esos altares, por su propia naturaleza y definición en la historia de las religiones, exigen irremediablemente que se ofrezcan sacrificios sobre ellos. Un altar vacío no tiene sentido. Claro, el altar pide un sacrificio. Ajá. Y donde hay sacrificios recurrentes que presentar a la divinidad, inevitablemente nacen los sacerdotes. Es decir, surge una casta exclusiva de figuras mediadoras encargadas de ese rito, que separan entre Dios y el resto del pueblo llano. Entiendo perfectamente el punto de Arnovio, y me parece una advertencia devastadora, porque, claro, él no estaba debatiendo sobre estilos de construcción romana o sobre la acústica del lugar o para que se escuchara mejor. Él estaba defendiendo la obra terminada de Cristo en la cruz. O sea, establecer un altar físico y volver a levantar una casta de sacerdotes mediadores es literalmente exactamente lo que la cruz había abolido de una vez por todas en el siglo I. Absolutamente. Lo deshace todo. Cuando el texto bíblico relata que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el momento de la crucifixión, el mensaje del cielo fue clarísimo. Ya no hay lugares en la tierra más sagrados que otros, se acabaron los recintos exclusivos y, sobre todo, ya no hay mediadores humanos necesarios. Todos los creyentes tienen acceso directo al Padre. Todos, sin excepción, somos constituidos reyes y sacerdotes. Y ese es el núcleo del asunto, diste en el clavo. Para los primeros cristianos, la adopción de la arquitectura de los grandes templos y de esa liturgia sacerdotal era, a nivel práctico, deshacer la teología entera del nuevo pacto. Arnovio y todos los defensores de ese modelo original en casas entendían que construir altares de piedra era como gritarle a la historia que el sacrificio definitivo, único y perfecto de Jesús no había sido suficiente. ¡Uf! ¡Qué fuerte eso! Como si a la cruz le faltara algo. Exacto. Era intentar volver a coser con hilo humano el velo que Dios mismo había rasgado de un tirón. Era, en esencia, retroceder el reloj teológico al judaísmo del Antiguo Testamento, o peor aún, adoptar por completo el modelo operante del paganismo romano. Me parece que toda esta exploración histórica que hemos hecho hoy sacude muchísimas de las ideas que solemos dar por sentadas los domingos. Nos obliga, o por lo menos a mí me obliga, a mirar hacia atrás con mucha honestidad para entender de dónde vienen realmente las formas y costumbres que hoy consideramos sagradas e inamovibles. Y bueno, todo este recorrido, desde aquellas mesas solidarias en las casas, pasando por la sorpresa de aquel espía romano, hasta llegar a la imposición política de las enormes basílicas imperiales, nos deja una inquietud profunda, palpitando para quienes nos acompañan hoy, de cara a nuestra próxima conversación. Sin lugar a dudas, porque cada cambio logístico y arquitectónico, como vimos, trae consecuencias prácticas y espirituales que son irreversibles. Exacto, no hay cambios de forma que no afecten el fondo. Y por eso la pregunta que quiero dejar abierta ahí sobre la mesa para la próxima entrega es esta. Si la adopción de estos inmensos templos y altares cambió tan drásticamente el vocabulario, la teología y hasta la geografía de la fe, ¿cómo habrá afectado esto, en el día a día, a la manera en que el creyente común participaba cuando se congregaba? Pensemos detenidamente en esto. Si antes, en el diseño del Sina Chomay, todos compartían, todos hablaban, todos aportaban una enseñanza o traían un salmo sentados en círculo en la sala de una casa, ¿qué le pasa al corazón y a la función de ese creyente cuando la nueva arquitectura lo obliga a sentarse en una fila estática, mirando fijamente la nuca del hermano de adelante y observando muy de lejos lo que hace un profesional en un escenario iluminado?
Uf, esa es precisamente la gran incógnita que vamos a desentrañar paso a paso en nuestro próximo encuentro. Y miren, para quienes nos escuchan hoy y llevan ya un tiempo sintiendo que tal vez hay piezas que no terminan de encajar del todo en su propia experiencia eclesial, si hay preguntas históricas o inquietudes bíblicas que a veces, lamentablemente, no encuentran un espacio seguro para ser planteadas en los formatos institucionales tradicionales, hay un lugar donde ese asombro por el diseño original es profundamente bienvenido. Así es. Ese espacio se llama Somos Iglesia, o por sus siglas, Sínode. Queremos aclarar que no es una denominación a la cual deban unirse, no es una nueva institución piramidal con jerarquías, y definitivamente no es un movimiento que busque competir o criticar a nadie. Es sencillamente una red viva de creyentes dispersos por todas partes que se están haciendo exactamente las mismas preguntas que analizamos en esta serie. Es una comunidad de hermanos que busca recuperar ese diseño horizontal, puramente bíblico y de reunión sencilla en casas. Y es invaluable saber que existen lugares así, para investigar la escritura con libertad, sin presiones de membresías, ¿verdad? Totalmente, esa es la idea. Para las personas a las que esta visión les resuene en el corazón, hay muchísimos recursos ya disponibles. Se puede explorar doctrina sana con más de 170 artículos fundamentados puramente en el texto bíblico, visitando doctrina.sinode.org. O, si prefieren la interacción humana y el diálogo, pueden participar en la comunidad digital ingresando a social.sinode.org. Y un detalle importante, allí se puede interactuar usando un alias si alguien prefiere mantener su privacidad. No hay ningún problema. No hay membresías que firmar, no hay cuotas, y nadie le va a pedir a nadie que abandone su congregación actual. Es pura comunidad de camino para quienes buscan la verdad. Toda la información y los accesos están centralizados en nuestra página principal, que es sinode.org. Maravilloso. Agradecemos inmensamente el tiempo, la disposición y la atención que nos han brindado hoy al acompañarnos en este viaje por los primeros 3 siglos de la fe. La invitación, como siempre hacemos, es a que no se queden solamente con lo que charlamos aquí. Vayan a sus casas, revisen estos documentos históricos que mencionamos, abran las escrituras, analicen el libro de los Hechos con ojos frescos y sobre todo, asómbrense con el bellísimo diseño original que Dios pensó para nosotros. Así es, sigamos escudriñando juntos la palabra con corazones siempre dispuestos y humildes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde inmensamente en cada uno de ustedes. Nos encontraremos con mucha alegría en nuestra próxima exploración. Hasta entonces.